Bueno, acá hemos comenzado a grabar. Lo siento, se me había olvidado. Voy a hacer un breve resumen. Bueno, para quien está viendo el video, bueno, hicimos un resumen de la clase anterior, así que pueden ver la clase anterior, ¿sí? Las clases las vamos a subir a un canal de YouTube, ¿ya? Y las van a subir a fin de mes, periódicamente, ¿sí? Así que tranquilidad, paciencia. Bueno, dicho eso, voy a compartir pantalla. Y bueno, ya dijimos que el conocimiento previo necesario es saber que la luz se refleja y la reflexión es cuando rebota. Lo importante es que rebota con el mismo ángulo y la refracción es cuando pasa para el otro lado. ¿Ya? O sea, la luz se transmite, ya pasa de un medio a otro. Con eso estamos, ¿ya? Continuemos con la clase. Entonces, partamos con lo más simple y cotidiano, que son los espejos. En los espejos, ¿qué fenómeno ondulatorio está presente? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Eh, La reflexión, la reflexión. Muy bien. Y si le preguntan en la PTU, ¿qué fenómenos ondulatorios están presentes en un espejo? Responderían la reflexión y ¿qué más? refracción, Refracción. Muy bien. En un mayor porcentaje es la reflexión, ya, pero recordar que también hay transmisión, también hay difracción, ¿sí? También la luz se transmite del aire al vidrio, ¿sí? Bueno, los espejos ya son súper conocidos por nosotros, son superficies pulidas que reflejan en forma ordenadita la luz que incide sobre ellos, ¿sí? Los objetos que nosotros vemos a diario, no sé, mi vasito acá, este vasito refleja luz, pero refleja todos los rayos desordenados, no ordenaditos. ¿Qué diferencia los objetos comunes a los espejos? Que los espejos reflejan ordenadamente los rayos de luz o la luz que incide sobre ellos. Em, y bueno, la luz que rebota en los objetos nos permite ver un reflejo de los objetos. Ah, no siempre. Más adelante vamos a ver que esto es eh, la mayoría de las veces, pero no siempre, ¿sí? Importante acá, vamos a diferenciar los espejos planos de los espejos curvos. Los espejos planos son los que ya todos conocen. Yo creo que todos tienen un espejo en su casa o han visto un espejo plano. ¿Ya? Yo aquí tengo un espejito, ¿sí? Eh, ya todos conocen el espejo plano y bueno, los espejos planos no son más que superficies planas que reflejan gran parte de la luz que llega sobre ellos, ordenadamente. ¿Y qué imagen forman? Acá ustedes ya saben cómo es la imagen que se forma, ¿verdad? Si usted se mira al espejo, usted se ve idénticamente. Ya, de hecho, si ustedes activan su pantalla, digo, su video, ¿cómo se dice? Activan su video en Zoom, en la reunión, van a ver su reflejo, ¿ya? ¿Y qué gracia tiene ese reflejo? Em, que la imagen es virtual, ¿ya? O sea, se forma al otro lado del espejo. Acá me estoy desordenando un poquito. Primero, veamos cómo podemos clasificar las imágenes, ¿ya? Porque en distintos espejos vamos a tener distintos tipos de imágenes. Entonces, primero, podemos calcular, o sea, podemos clasificar una imagen como virtual o real. Vamos a decir que es virtual cuando no hay luz donde se forma la imagen, pero pareciera que viene de ahí, ¿ya? O sea, virtual, no hay luz ahí,
pero pareciera que viniese de ese punto. Es como una ilusión óptica, llamémosle, ¿sí? Como que no es que haya luz ahí, pero nosotros vemos como si hubiese luz en ese lugar. También puede ser derecha o invertida, y esto de derecho o invertido se refiere a si está derecho o está de cabeza, por decirlo así coloquialmente. Si la imagen se forma derecha, decimos que es derecha. Si queda de cabeza, decimos que es invertida, ¿sí? Y también puede ser de igual, menor o mayor tamaño. Eso respecto del objeto. Si yo me veo más grande en el espejo, bueno, la imagen es de mayor tamaño. Si me veo igual, la imagen es de igual tamaño. Y si me veo más chiquitita en el espejo, es de menor tamaño, ¿sí? ¿Tienen dudas con la clasificación? ¿No? Bueno, ahora, importante acá, eso de derecha o invertida es específicamente si está derecha o de cabeza. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque los espejos planos invierten el lado. Si usted se mira al espejo, em, aquí hagamos la, la mímica, si yo me miro al espejo y levanto la mano derecha, mi reflejo, ¿qué mano va a levantar? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. La izquierda. Muy bien, ¿sí? Entonces, como yo levanto a la derecha y mi reflejo levanta a la izquierda, por eso decimos que invierte el lado de las cosas, ¿ya? Pero es muy diferente a decir que la imagen es invertida o derecha, ¿ya? En el caso del espejo plano, la imagen se clasifica como derecha, porque usted no se ve de cabeza, ¿sí? Para diferenciar que si usted levanta la mano derecha, el espejo, o sea, su reflejo levanta la mano izquierda, para diferenciar eso, decimos que invierte el lado, ya, invierte el lado. Eso es súper importante. Invierten el lado, pero aún así seguimos clasificando la imagen como derecha, porque usted no se ve de cabeza, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, acá em, quiero que veamos cómo formo la imagen en un espejo plano. Leeré los chats. A ver, la izquierda. Oh, interesante ejemplo acá. Por eso, Aurora dice, por eso cuando te aprendes un baile, no puedes hacerlo viéndolo desde frente porque harías todo al revés. Sí, toda la razón. Sí, si imita justo como dice, como ve el reflejo, haría todo al revés. ¿Sí? Em, es como en el Just Dance. Quizás se me cae el carné, pero si alguien ha jugado el Just Dance, ahí uno lo que hace es imitar a la personita que está bailando y de hecho tiene un colorcito en el bracito para poder distinguir qué brazo levantar y qué lado corresponde a cuál. Pero si yo, claro, si yo imito al monito del Just Dance, ahí tengo que hacer todo al revés, porque estoy viendo un reflejo. Pero si yo quiero aprenderme una coreografía, viendo a una persona, no sé, mi amigo me enseña la coreografía y yo lo grabo. Y después practico con el video y hago el fiel reflejo del video de mi amigo. Después nos juntamos y ahí mi amigo se va a dar cuenta que voy a estar haciendo todo al revés, ¿ya? Muy buen ejemplo, Aurora, ¿sí? Bueno, ahora, si están comiendo, deje de comer. Si está revisando los chats, deje de revisar el chat, porque esto es importante, ¿ya? Se ve simple, pero es súper importante para lo que viene más adelante. Así que ponga toda su atención acá. ¿Cómo se forma la imagen en un espejo plano? Acá
haremos algunas anotaciones. Yo quiero saber cómo se forma la imagen en el espejo plano. Y para eso voy a trazar algunos rayos, ¿sí?, de luz. Acá fíjense que em, un observador está acá y yo quiero saber dónde se forma la imagen de este objeto. Primero, veamos dónde se forma la imagen de la punta de la flecha. Para eso, para saber cómo y dónde se forma la imagen, tengo que saber que viene luz desde una fuente de luz, choca con la punta de la flecha y esta punta de la flecha refleja la luz en todas las direcciones. Entonces vamos a tomar un rayo, en particular este que está dibujado acá en la PPT, que va para allá, llega y acá vamos a usar la ley de la reflexión para saber hacia dónde queda. Si este rayo llega con cierto ángulo, llamémosle alfa, el rayo reflejado se va, o sea, se va a reflejar, valga la redundancia, con el mismo ángulo alfa. ¿Se acuerdan de esa ley? La ley de reflexión, que si la luz llega con un ángulo, se refleja con el mismo ángulo, ¿sí? El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. En el dibujo, este ángulo es igualito a ese, ¿sí? Un momento, me estoy quedando sin batería. Lo logré, no se apagó el computador. Lo siento, esto era súper importante y yo... I'm sorry. Ya. Continuamos. Quedamos en que el ángulo incidente, o sea, este ángulo de acá, es igualito a este ángulo, ¿sí? Entonces, voy a marcar con verde el rayo que se reflejó, ¿sí? Para que lo distingamos. Entonces, la luz viaja por acá y rebota. Y lo voy a marcar con verde, ¿ok? Entonces rebotó hacia allá. Ok. Después, necesito otro rayo para saber dónde se va a formar la imagen. Entonces, tracemos otro rayo. Lo dibujaré en, en morado. Haré un rayo fácil. ¿Qué pasa si un rayo llega paralela a la superficie? O sea, el ángulo de incidencia es 0. ¿Cuál va a ser el ángulo con el que se refleja? Muy bien, será 0 también. Veo que contestan en el chat. Perfecto. Y al igual que en el rayo anterior, voy a dibujar el rayo reflejado con verde. Fíjense que viene el rayo morado, rebota y se refleja por donde vino, porque el ángulo de incidencia era 0. Ahora, fíjense muy bien acá. Estos rayos se intersectan a este lado de la imagen. ¿Se van a intersectar en algún punto? ¿Sí o no? Los leo en el chat. ¿Se reflejan o no se reflejan? O sea, perdón, ¿se encuentran en un punto o no se encuentran? No, No, ¿verdad? Porque uno va así, bien paralelo, y el otro se va alejando cada vez más. Entonces estos rayos jamás nunca se van a encontrar. Entonces, ¿cómo es que vemos la imagen en el espejo? Bueno, es porque a la persona le llegan varios rayos de luz.
Y esta personita ve un rayo que va viajando así, chum, en esta dirección. Entonces él ve como si la luz viniera de acá, ¿sí? Como si viniera de allá, desde atrás del espejo. Y este rayo es como si viniera lo mismo, desde acá, ¿sí? Y estos rayos se intersectan acá. Y donde hay intersección de rayos de luz, eso es lo que nosotros vemos como imagen. Entonces, esta personita o cualquier personita que vea la flechita frente al espejo va a ver el reflejo acá, ¿sí? O sea, la punta de la flecha lo va a ver justo acá, donde se intersectan los rayos que ve la personita. ¿Eso hace que sean del mismo tamaño? Sí, sí, eso. Eso hace que la imagen sea del mismo tamaño. Para ver si la imagen es del mismo tamaño o más chico, tiene que ver dónde se forma el punto más alto del objeto. Y el punto más alto se forma a la misma altura. Entonces, receta siempre desde este eje donde está, a estas alturas llamémosle piso. Más adelante le llamaremos eje óptico, ¿ya? Pero acá está el piso, entonces desde el piso hago mi dibujito y ese sería el reflejo de esta flechita de acá, ¿sí? ¿Tienen dudas? Si alguien tiene dudas respecto de esto, dígalo ahora, porque si no va a estar perdido hasta el final de la clase. ¿No hay dudas? Este fenómeno es posible solamente debido a que la propiedad de la luz es que se refleje con el mismo ángulo, ¿cierto? Si fuese Sí, distinto, veríamos algo completamente diferente. sí, muy bien. Esto funciona, parte como axioma, ¿verdad? Que el ángulo con el que incide la luz es igual al ángulo con el que se refleja la luz. ¿Ya? Y gracias a eso, claro, acá usamos ley de reflexión, y vemos que la puntita de la flecha se forma ahí, ¿sí? Entonces, muy bien. Acá, esto es gracias a la ley de reflexión. Es como una consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿queda claro cómo encontrar imágenes? Ah, pregunta. A ver, voy a rehacer lo que dibujé. Pregunta. ¿No puedo rehacerlos? Estos rayos, los rayos reflejados, dijimos que no se intersectaban, ¿verdad? Que seguían viajando, uno bien paralelo y otro se iba alejando cada vez más. Pero si uno extendía estos rayos, veía que las extensiones de los rayos se juntaban. Y esto es clave para distinguir si una imagen es real o virtual. Pregúntese siempre, ¿los rayos que yo dibujé se encuentran en algún punto? Si la respuesta es sí, la imagen es real, porque ahí donde se juntan hay luz, luz real. Pero si la respuesta es no, quiere decir que la persona ve como si la luz viniera de ahí. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿hay luz ahí? ¿Realmente? ¿Se intersectan realmente los rayos ahí en ese punto? La respuesta es no, no. Ahí no están realmente juntándose los rayos de luz. Perfecto, Mauda, porque puede haber una pared ahí, ¿verdad? Puede haber una pared, eh, no sé, puede haber cualquier cosa, pero no se están juntando los rayos ahí. Ya, de hecho, como bien dice Mauda, puede haber una pared. Entonces, como no se están juntando los rayos ahí y no hay luz, decimos que la imagen es virtual, porque se crea como la ilusión de que viene la luz de ahí, pero en verdad al otro lado no hay nada. Es como el espejo. Usted se está mirando al espejo y
y atrás del espejo hay una pared o está la otra sala, ¿sí? No hay luz atrás del espejo, ¿ya? Y por eso se dice que la imagen es virtual, ¿ya? Porque es como si la luz viniera de ahí. Nuestro ojo ve como si la luz viniera de ahí, pero en verdad la luz no viene de ahí. Es la luz que está rebotando y que por eso crea la ilusión de que viene de atrás del espejo, ¿sí? Eso respecto a los espejos planos. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? Ok, so continuemos. Ah, eh, resumamos la formación de imágenes en espejos planos. En un espejo plano, la imagen siempre es, primero, real o virtual, es virtual. Derecha o invertida, derecha. Muy bien. De igual, menor o mayor tamaño que el objeto, igual tamaño que el objeto. ¿Sí? Perfecto. Es igual. Bueno, hay alguien que no entendió lo de cuando el ángulo de incidencia es cero. Acá, recordemos que la ley de reflexión nos dice, ¿por qué dibujo tan mal acá? Bueno, imagínese que hay un espejo y viene la luz así, con esta inclinación. ¿Qué nos dice la ley de reflexión? Que se va a reflejar con el mismo ángulo. No me quedó tan igual. Pero, ya. Esto es muy difícil, pero digo dibujar. Dibujar es difícil. Este ángulo es igual a este ángulo de acá, ¿sí? Eso nos dice la ley de reflexión. Hay un caso particular que es cuando el ángulo con el que llega la luz es cero, o sea que llega perpendicular a la superficie. ¿Y por qué decimos que llega con un ángulo cero? Porque el ángulo se mide desde la normal, o sea, está la superficie, dibujo una recta perpendicular a ella, desde esa recta perpendicular a la superficie es que se miden los ángulos. Entonces, si el ángulo es cero, llega con un ángulo igual a cero, llega con un ángulo igual a cero, y por la ley de reflexión, si el ángulo de incidencia es cero, el ángulo reflejado es igual, o sea, también a cero. Entonces, llega y rebota con el mismo ángulo, que es cero. O sea, llega horizontal y rebota horizontal. ¿Sí? Eso. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a los espejos curvos. ¿Ya? Este es el espejo plano. Y recuerde siempre la cotidianidad, ¿ya? Use su experiencia de la vida cotidiana. Si usted se mira al espejo, usted se ve igual, derecho, no se ve de cabeza, y se ve de igual tamaño, y ve que su reflejo está al otro lado del espejo. ¿Y hay luz al otro lado del espejo? No, no hay rayos intersectándose al otro lado del espejo. ¿Sí? Eso, de nada, nada de eso. Si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Entonces, ahora sí, pasemos al otro, perdón, antes de pasar al otro tipo de espejo, debo mencionar que la distancia desde el objeto al espejo y la distancia desde el espejo a la imagen es siempre la misma, ¿sí? O sea, está mi objeto acá, está la imagen del objeto y la distancia del objeto al espejo es igualita a la distancia entre el espejo y la imagen. ¿Ya? Son igualitas. Ahora sí, veamos los espejos esféricos, que como su nombre lo dice,
tienen como forma de esfera. Es como, tiene una esfera y la parte por la mitad. Y ahí va a quedar un espejo esférico. Bueno, son superficies lisas y brillantes con forma semiesférica. Y el típico ejemplo de la cuchara, ¿sí? Bueno, ¿por qué típico ejemplo? Porque la cuchara tiene los dos tipos de espejos esféricos que entran en la PSU, digo PTU ahora. Em, el primer tipo es el espejo cóncavo, ya, y el segundo tipo es el espejo convexo. ¿Cómo nos lo vamos a memorizar siempre? ¿Cómo se lo va a memorizar? Cóncavo. Recuerde, cóncavo, concavidad. Cóncavo, concavidad. Y una cavidad es un hoyo. Si uno dice la cavidad nasal, es como los hoyos de la nariz, ¿sí? Eso, cavidad, cóncavo. Sí, recuerde siempre. Y están diciendo algo. ¡Ah! ¡Ay! Uy, sí, parece una araña. Oh, I'm sorry, estoy leyendo los comentarios. Lo que está en la cuchara parece una araña, mi amigo. Oh. Cóncavo como cuenco. Sí, también sirve. Sí. Cóncavo como cuenco, sí, bien. O la otra opción es, como les mencioné, cóncavo, concavidad. Si tiene una cavidad, o sea, como un hoyo, es un espejo cóncavo. ¿Sí? Y el otro es el convexo, ¿sí? Entonces, acá, ojo, si usted ve un espejito así, la cuchara, si yo pongo la cuchara acá y les pregunto, ¿es cóncavo o es convexo? ¿Qué me deberían responder? Depende pues, profesora. Si usted se está reflejando con esta parte, la cuchara sería un espejo cóncavo, ¿ya? Concavidad, cóncavo. Pero si usted se está reflejando en esta parte, sería un espejo convexo. ¿Ya? Así que, ojo ahí. No podemos decir de buenas a primera, no, este es cóncavo, este es convexo. Siempre depende de la superficie que está reflejando, ¿sí? Si yo me pongo acá, esta cuchara sería un espejo cóncavo. Pero si yo me muevo y me pongo acá, esta cuchara sería un espejo convexo, ¿sí? Así que todo depende de qué superficie es la que está reflejando, ¿sí? Bueno, estudiemos los elementos de un espejo esférico. Como es una esfera, las esferas tienen un centro, ¿sí? Que es el centro de la esfera, ¿ya? El punto que equidista a todos los puntos de este espacio geométrico, ¿sí? Entonces, como es una esfera, voy a tener un centro y le vamos a llamar centro de curvatura del espejo. También va a haber un foco. Para que tengan algo en qué apoyarse, acá tenemos el dibujo. Aquí estaría el centro de esta esferita. También está el foco, que es el punto medio entre el centro de curvatura y el espejo, ¿sí? O sea, entre el espejo y el centro, justo en la mitad está el foco. Y también un elemento importante es el vértice, que el vértice es ¿dónde está el espejo? ¿Sí? Importante acá, vamos a introducir el concepto de eje óptico. El eje óptico pasa por el centro de curvatura y por el vértice, ¿sí? Esto es como para tener una referencia. Bueno, acá tenemos un espejo. Pregunta. ¿Este sería un espejo cóncavo o convexo? Así como está en la figura. ¿Cóncavo o Cóncavo. convexo? Cóncavo, dijo alguien. Cóncavo, dice Martín.
Perfecto, sería cóncavo, ¿sí? Cóncavo, muy bien, Aurora. Entonces, ya tenemos todos los elementos de un espejo esférico y aquí hice una caricatura, porque vamos a usar harto las caricaturas, ¿ya? O modelo, ¿sí? Acá tenemos un espejo que es cóncavo, como bien dijeron, y es la miniatura del espejo que está acá. O sea, dije miniatura, caricatura, perdón. Es como la modelación de un espejo, ¿sí? Tridimensional. Si yo quiero hacer como un mono, un dibujo, un modelo que funcione, yo puedo modelizar esta situación así, ¿sí? Y hago un dibujo 2D donde tengo mi espejo cóncavo, identifico fácilmente el centro. El foco está entre el centro y el vértice y así distingo todos los elementos. De acá me interesa que sepan el foco que está entre el centro y el espejo y el centro del espejo, ya que sepan que es el centro geométrico. ¿Sí? Si usted dibuja una esfera, el centro, ese es el centro del espejo, coincide con el centro del círculo que usted dibuje. ¿Sí? Sigamos entonces. Bueno, acá en un espejo cóncavo y en un espejo convexo, ustedes pueden usar la ley de reflexión siempre para encontrar dónde se forma la imagen. Así como lo hicimos en el caso del espejo plano, también pueden hacerlo en un espejo esférico. ¿Cuál es el problema? Que aquí la normal cambia, se pueden complicar con los ángulos, que les va a quedar feo el dibujo, que van a dibujar mal y se van a equivocar por el dibujo y no porque sepan. Entonces, para evitar todos esos problemas, usamos los rayos notables, que los vamos a estudiar ahora, ¿ya? Los rayos notables son 4, ¿ya? Son 4 los rayos notables que vamos a estudiar y al rebotar con la superficie del objeto siguen una trayectoria conocida y fácil de recordar, ¿ya? Entonces, estudiemos los rayos notables. El primer rayo notable es el rayo que viaja en dirección al foco y se refleja paralelo al eje óptico, ¿ya? Y el mantra que usted se va a aprender es foco paralelo, ¿ya? Eso quiere decir que el rayo que pasa por el foco se refleja paralelo, ¿ya? Acá es la misma receta que usamos en los espejos planos, pero utilizando los rayos notables. ¿Qué hacía? Primero, la parte más alta de mi figura, de mi objeto, ¿dónde se va a reflejar? Y para eso dibujo los rayos con la diferencia de que voy a dibujar los rayos notables, porque son más fáciles, ¿ya? Se me simplifica harto la vida. Entonces, acá viene el rayo que pasa por el foco. ¿Cómo se refleja? Paralelo. Ese es nuestro primer rayo notable. El segundo rayo notable es switch, así, darle vuelta. El rayo que viaja paralelo se refleja en dirección pasando por el foco, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Voy a dibujarlo. El rayo que va paralelo rebota con el espejo, se encuentra con él. ¿Y cómo rebota? Bueno, pasando por el foco, ¿sí? Y ya tenemos completo nuestro mantra. Paralelo, foco, foco paralelo, ¿ya? No se olvide de eso. El rayo que llega paralelo al espejo se refleja en dirección al foco. El rayo que llega pasando por el foco se refleja paralelo, ¿sí? Y así pueden encontrar fácilmente
las imágenes que se forman en estos espejos. Veamos un ejemplo rápidamente para que esto no quede así en el aire. Yo quiero saber dónde se ve esta velita. ¿Dónde estará la imagen que se forma en el espejo? La imagen de esta velita. Bueno, para eso dibujemos los rayos notables. Aquí ya tengo uno, ¿cierto? Paralelo, foco. Entonces, con morado voy a dibujar el que vimos en la diapositiva anterior, o sea, el rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Pregunta, ¿se intersectan estos rayos? Los rayos reflejados. Siempre fíjense en los reflejados, no en los incidentes. Voy a marcar con verde los reflejados. Fíjense que este rayo va, choca con el espejo y dibujo el reflejado. Este rayito va, choca con el espejo y marco el reflejado. ¿Se intersectan estos rayitos? Sí, muy bien. Se intersectan. ¿Dónde? Ahí, justo ahí. Lo marcaré con rojo. Justo ahí se intersectan, ¿cierto? Entonces ahí se va a ver la parte más alta de la velita. Entonces voy a dibujar así muy artesanalmente la velita. Ya, esa es la base de la velita y ahí está la llamita. Y bueno, ¿cómo clasificaríamos la imagen que se forma acá? ¿Sería virtual o real? ¿Virtual o real? Sería real. Muy bien. Muy bien, Yunitza. Sería real. ¿Sería mayor, igual o menor tamaño? Menor tamaño. Muy bien, sería menor tamaño. ¿Y qué nos falta? ¿Derecha o invertida? Invertida. Muy bien, porque si se fijan, está de cabeza. ¿Sí? Acá, súper bien los que dijeron invertida. Em, Me gustaría saber por qué piensa que sería derecha, por favor. ¿O solo fue un desliz? Ah, ya, bueno, perfecto. Eh, a ver, siempre voy a leer el chat, ¿ok? Siempre que es real, es invertida y si es virtual es real. No, 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 no. ¿Ya? Puede ser real invertida, real derecha, virtual invertida, virtual real. Sí, hay todas las combinaciones, las vamos a ver más adelante. No se estrese, ¿ok? Vamos a ver las combinaciones. Lo que me interesa acá es que sepan cómo dibujar los rayos. ¿Sí? El que va paralelo se desvía hacia el foco, el que pasa por el foco se desvía paralelo. ¿Sí? Bueno, aún no, si aún no entiende por qué es real, piénselo así. La luz eh, viene de una fuente, o en particular de la velita, viene el rayo de luz, choca y rebota. Viene otro rayo de luz, choca y rebota. Pasa que se encuentran acá, en un lugar del espacio, se encuentran estos rayos de luz y donde se encuentran es donde se forma la imagen. Donde se intersectan los rayos es donde se forma imagen. En el ejemplo del espejo plano, veíamos que los rayos chocaban y cada uno se iba por su parte, nunca se intersectaban. Pero si extendíamos estos rayos reflejados, las proyecciones o las extensiones de los rayos que hacíamos se intersectaban atrás del espejo. Entonces, cuando se intersectan atrás del espejo, donde en verdad no hay luz, decimos que es virtual.
¿sí? Porque da la ilusión que la luz viene de ahí, pero en verdad no viene de ahí. En cambio, acá esta luz es real, o sea, los rayos rebotan y se intersectan en ese punto. Ya es real, es súper real, ¿sí? Entonces la imagen se forma ahí y por eso es una imagen real, porque de verdad que hay luz ahí, ¿sí? Em, se intersectan en la reflexión. Oh, sí, Aurora, tiene toda la razón. Si se intersectan cuando se reflejan, o sea, si se intersectan los rayos reflejados, eso hace que la imagen sea real. Si los rayos reflejados no se intersectan, la imagen será virtual, porque va a tener que extender los rayos y ver dónde se juntan estas proyecciones, ¿ok? ¿Sí? Acá, qué bueno que entendió, ¿sí? Eso. De aquí me interesa mucho que sepamos cómo funciona esto de dibujar los rayos notables, porque de verdad que simplifica mucho la vida. Es mejor aprenderse foco, paralelo, paralelo, foco, que aprenderse como todas las combinaciones. Después se van a dar cuenta, ¿sí? Eso. Ya tenemos el segundo rayo notable. Veamos el tercer rayo notable. Recordar que estos rayos notables nos sirven para dibujarlos y saber dónde se forma la imagen en un espejo curvo. El tercer rayo notable es el rayo que viaja en dirección al centro de curvatura del objeto y se refleja devolviéndose por la misma trayectoria, ¿sí? Eso es el tercer rayo notable. Em, Acá vemos en la figura, pasa por el centro. ¡Tum! ¿Y cómo se refleja? Oh, perdón, cambié de diapositiva. Pasa por el centro, rebota y se devuelve por donde llegó. No se desvía, ¿sí? Y en el caso del espejo convexo, lo mismo. Va para allá, choca con el espejo y no se desvía. Fíjense acá que este rayo va como si fuese al centro. La luz jamás pasa por el centro de curvatura del espejo, pero para allá va, ¿ya? La extensión, si yo extiendo este rayito, pasa por el centro, ¿sí? Entonces acá va la luz y se refleja por donde mismo vino, ¿sí? Porque no se desvía. Eso, ese es el tercer rayo notable. El cuarto rayo notable es el rayo que incide en el vértice del espejo y se refleja siguiendo la ley de la reflexión, ¿sí? O sea, si llega con cierto ángulo, se refleja con el mismo ángulo. Este no lo recomiendo mucho porque para efectos prácticos de la PTU, uno no va a tener un... am, ay, siempre confundo el compás con el transportador. Compás, sí. Uno no va a tener un compás, no, un transportador. Ay, sí, ya. Uno en la PTU no va a tener un transportador para medir ángulos, ¿sí? El transportador es el que mide ángulos, ¿sí? Recordemos eso. Em, Usted no va a tener un transportador para medir ángulos. Entonces no conviene usar este rayo notable en la PTU. Yo le recomiendo los primeros tres que vimos, ¿ya? Que eran el que pasa por el foco, se refleja paralelo, el que llega paralelo, se refleja hacia el foco. Y el que pasa por el centro de curvatura no se desvía, ¿sí? Hacemos el alcance de que en el caso del espejo convexo, el que va hacia el foco se refleja paralelo y el que como que va a pasar por el centro de curvatura, perdón, el que va hacia el foco se refleja paralelo, ¿sí? Eso. No sé si tienen dudas con los rayos notables. Por ahora me interesa que eh, le den una vuelta, paralelo foco, foco paralelo,
y el que pasa por el centro o el que como que va hacia el centro no se desvía, ¿sí? ¿Puede volver al anterior diapo un segundo, porfas? Sí, puedo. Hold on, aquí. Esa, ¿verdad? Sí, esa. ¿Ya? Supongo que ya sacó foto. Ya. Eh, aquí leo el chat. Oh, gracias. De nada, anytime. Entonces, ahora estudiemos las imágenes en los espejos convexos, ¿sí? Estos rayos notables, como dije, para cerrar bien el tema, recuerde siempre, paralelo foco, foco paralelo, el que pasa por el centro no se desvía. Fin, eso eran de rayos notables y nos sirven para encontrar dónde se forman las imágenes en espejos curvos. Comencemos estudiando las imágenes en espejos convexos. Convexos. Si tiene una cucharita a mano, vea cómo se ve en la cucharita. Bueno, aquí no se ve, no se alcanza a apreciar. A ver, ¿qué pasa si me acerco? ¿Se apreciará? Ya. Hola, ¿se ve mi carita o no? Un poco, como... Profe, sí se ve. Ya, se ve, ya. ¿Es más grande o más chica mi cara en la cuchara? Más chica, más chiquitita, porque yo estoy, estoy de este tamaño y la imagen en la cuchara está de este tamaño, está más chiquitita. ¿Derecha o invertida? No sé si... ¿se ven mis lentes? Derecha, ¿verdad? Y la pregunta más difícil, ¿es virtual o real? ¿Virtual o real? ¡Ah! ¡Virtual! Muy bien. ¿Por qué es virtual? Fíjense que vemos como que mi carita está al otro lado de la cuchara. ¿Y hay luz al otro lado de la cuchara? No, al otro lado de la cuchara no hay imagen. No hay luz acá. Como vemos como si viniera de detrás de la cuchara, pero en verdad no hay luz atrás de la cuchara. Entonces la imagen es virtual, ¿sí? Acá, recuerde el ejemplo de la profe con la cuchara, pero más fácil aún, recuerde los espejos de las farmacias y los espejos de las micros. El espejo que va atrás, que todos se roban, es un espejo convexo, ¿ya? Y los espejos retrovisores también son espejos convexos. No tengo mi espejo retrovisor acá, pero ustedes han visto los espejos retrovisores, ¿verdad? Si uno va manejando, uno quiere ver qué está pasando atrás del auto. Entonces, me conviene que la imagen sea más chiquitita, porque así yo tengo una visión más grande de lo que está pasando atrás mío. Sé si puedo cambiar de carril o no, o tengo que esperar a que pase el auto que viene atrás. Entonces, en el espejo retrovisor conviene tener un espejo convexo, ¿sí? Y en el espejo convexo todo se ve más pequeñito, porque es conveniente. Lo mismo en la farmacia. ¿Para qué ponen los espejos en la farmacia? ¿Ah? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué ponen esos espejos en las farmacias? Es para... Muy bien, Aurora. Es para ver si roban. Entonces, ¿me sirve que el espejo muestre las imágenes súper grandes? No. Me sirve que la imagen sea más chiquitita porque así yo puedo vigilar más espacio. Un espacio más amplio cabe en un espacio pequeñito del espejo. Entonces, sí, acapara más espacio. Entonces, por eso
en la farmacia, que quieren vigilar que no se roben las cremas, eh, usan espejos convexos, ¿ya? Y acuérdese siempre de esos ejemplos, del espejo retrovisor, el espejo de la farmacia, y así no se tiene por qué aprender cosas de memoria. Se acuerda del espejo de la farmacia, se acuerda del espejo retrovisor y se pregunta, ¿la imagen es mayor, menor o de igual tamaño que el objeto? Los leo en el chat. Profe, ¿la cámara hace lo mismo? ¿Qué cámara? Por ejemplo, una cámara fotográfica que, claro, toma mucha información de muchas zonas y la complementa en un solo punto. Ah, sí, pero acá lo vamos a ver ahorita, que las lentes funcionan a veces como los espejos, ¿sí? Pero lo que usa la cámara en verdad es una lente, ¿ya? Porque la cámara capta la luz y la deja pasar, bueno, y ahí depende de qué cámara es, si es digital, si es de esas antiguas. Si es de las digital, bueno, queda grabada electrónicamente, pero lo que se usa es una lente, ¿ya? Es como lo mismo, pero en el caso de una cámara, lo que está en juego ahí o lo que usa una cámara es una lente. Es el mismo principio. Se va a dar cuenta más adelante, ¿sí? El único detalle es que las cámaras usan lentes en lugar de espejos, ¿sí? Más adelante nos vamos a dar cuenta que son lo mismo, ¿ya? Pero, hold on, más adelante, ¿sí? Oh, sí, un ojo de pez sería como ese espejo de las farmacias, sí. Es como el mismo principio, pero como le dije a su compañero, se usa una lente en lugar de espejo, ¿sí? Vamos a ver que funcionan igualitos, ¿sí? ¡Ay, no me han contestado! ¿Cómo son? Ya. Bueno, yo ya contesté sus preguntas. Acá para más espacio. Sí. Oh, Yunitza preguntó, ¿la visión del espejo es el doble del tamaño del espejo? Depende. Depende. ¿Y de qué depende? Del rayo de curvatura. ¿Ya? Mientras más chiquitito sea el radio de curvatura, mayor alcance va a tener. O sea, los objetos se van a, o sea, la imagen se va a ver más pequeñita. Pero si el radio de curvatura no es tan pequeñito, es más bien grande, entonces el espejo va a achicar los objetos, pero no tanto. Y váyase siempre a los casos extremos. ¿Qué pasa si tiene un espejo curvo con rayo de curvatura tan grande que tiende a infinito? ¿Qué va a tener ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Se les ocurre? Si el radio es tan, pero tan grande que tiende a infinito, lo que tendría sería un espejo, y no lo voy a decir. No. Bueno, lo que tendría sería un espejo plano, ¿sí? Porque agrandamos tanto el radio del espejo que ya el espejo es prácticamente plano. Entonces ahí tendría un espejo plano. ¿Y cómo es la imagen en un espejo plano en cuanto a tamaño? Es igual, ¿sí? Entonces, mientras más grande el radio, es igual la imagen que se forma. Y mientras más chiquitito, achica más los objetos, ¿sí? Entonces eso, respondiendo a la pregunta de Yunitza, depende del radio de curvatura del espejo. Ahora sí, yo respondí a sus preguntas, ahora ustedes respóndanme. ¿Cómo es la imagen que se forma en un espejo convexo? ¿Menor, mayor o igual tamaño? Menor. Menor.
Menor, muy bien. Están respondiendo muchos. Muy bien, es menor. Ahora, ¿es derecha o invertida? ¿Derecha Derecha. o invertida? Derecha, muy bien. Y muchos responden derecha. Muy bien, perfecto. Muy bien, sería derecha. Ah, eh, maybe pueden haber confusiones respecto a que los espejos invierten el lado. Recuerden que clasificar la imagen como derecha o invertida se refiere únicamente a que si la imagen es derecha o está de cabeza. ¿Ya? ¿Está de cabeza o no? Para que se entienda mejor. ¿Sí? Eso de que refleja el lado, o sea, el lado es opuesto, eh, se dice que invierte el lado, y tiene que decir explícitamente el lado, ¿sí? Claro, invierte el lado, pero al momento de clasificar la imagen como derecha o invertida, pregúntese siempre, ¿está de cabeza o no? ¿Qué tiene que pasar para que esté invertida? Eso depende del tipo de espejo. En el caso del espejo convexo, es el que más nos gusta porque siempre la imagen va a ser derecha, nunca va a ser invertida. Y recuerde eso siempre, la imagen en los espejos cóncavo siempre va a ser, oh, perdón, la imagen en espejos convexos siempre va a ser igual. Como hemos dicho, siempre va a ser menor tamaño, siempre va a ser derecha. Y Catherine, muy bien, no hemos dicho esa parte. La pregunto ahora, ¿en un espejo convexo la imagen será real o virtual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Virtual, dice Paula? ¿Virtual, dice Camila? Sí, es virtual. ¿Por qué? Porque yo veo como, como si hubiese una profe Caro atrás de la cuchara, pero atrás de la cuchara no hay luz. Mi ojo cree como que proviene luz de detrás de la cuchara, pero eso es una ilusión. Sí. Ahí ustedes ven mi carita, ahí. ¿Sí? Esa imagen que ven ustedes es como si viniera de atrás, pero ¿qué hay atrás? Nada, ¿sí? Ah, nosotros vemos como si la luz viniera de detrás de la cuchara, pero en verdad es que los rayos chocan y como esto está separada, se tienden a dispersar los rayos de luz. Pero ¿qué pasa si los proyecto para atrás? Ah, veo como si vinieran de acá, ¿sí? Entonces, muy Profe, bien. Como dicen varios, la imagen sería virtual. Dígame. profe, mientras más me acerco al espejo convexo, más grande voy a ver la imagen, ¿cierto? A ver. Sí, muy bien. Mientras más se acerca, más grande la ve. Y mientras más se aleja, más chiquitita la ve, ¿sí? Pero, sea como sea, va a ver la imagen más chica que el objeto. Siempre, 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 la imagen va a ser más chica que el objeto, ¿sí? Sí. Y Aurora dice, y más redonda se verá tu cara. Sí, es verdad. Eh, bueno, sigamos. Los espejos convexos son los más geniales después de los espejos planos, porque son los más fáciles. Ahora veamos, bueno, aquí resumiendo, o para alguien le saca fotos a las PPT, así que aproveche, sáquele fotos. En el espejo cóncavo, siempre, siempre, cualquiera sea la posición del objeto, la imagen va a ser, como dijimos, virtual, derecha, de menor tamaño. Siempre, siempre. Oh, y aquí hay una breve explicación de por qué la imagen es virtual, ¿sí? Acá vemos un rayo, el que va paralelo, se refleja como si pasara por el foco. Entonces, ay, aquí
rebota, pero como si viniera del foco. Y el que pasa por el vértice, bueno, se refleja con un ángulo igual. Y si quisiéramos dibujar otro ángulo notable, lo dibujaré en amarillo. El que pasa por el foco, bueno, no va a pasar por el foco en verdad, pero va a ser como si viniera de ahí. Sí, entonces, trazo la línea de referencia primero y luego. El que va hacia el foco, llega al espejo, rebota. ¿Y cómo rebota? Paralelo, recuérdese. Paralelo, foco, foco paralelo. Entonces, paralelo ahí. Pregunta, ¿este rayo reflejado y este rayo reflejado se encuentran en algún lugar? No, van a diverger y se van a alejar hasta la eternidad. Nunca se van a encontrar. Entonces no hay una imagen real. Pero si proyectamos los rayos reflejados, aquí voy a hacer la proyección ah, con azul, ¿ya? Si proyecto este rayo reflejado y proyecto el otro rayo reflejado, veo que se encuentran acá. Entonces, ¿cómo se encuentran? Ahí sería la parte más alta del objeto. Entonces, claro, ahora matemáticamente o geométricamente, mejor dicho, hemos demostrado que en un espejo convexo la imagen que se forma es virtual, no es Profe, real. Dígame. si el objeto, ahí viendo eso, siempre que el objeto tenga su base en el eje óptico, la imagen virtual también va a tener su base en el eje óptico, ¿no? Sí, En estos siempre, casos. siempre, siempre. Eso es como regla. Claro, yo podría poner un objeto aquí y podría encontrar su reflejo, pero para efectos prácticos de la PTU, el objeto siempre va a estar situado en un eje óptico y el eje óptico va a ser horizontal, ¿ya? Va a ser en el eje horizontal, siempre. No ha habido una pregunta en la historia de la PSU que hayan puesto un objeto así ya. No, siempre dibujan el eje óptico paralelo, em, digo horizontal, ¿ya? Siempre horizontal, ordenadito, y lo usa de referencia siempre. Entonces está el objeto, tiene su eje óptico, encuentra dónde se forma la parte más alta, encuentra dónde se forma la parte más alta y después siempre lo completa llegando hasta el eje óptico. Entonces, em, la parte más baja de la flechita va a estar acá, ¿sí? Porque tiene que conectar el punto que usted encuentra con el eje óptico, ¿sí? Eso siempre, 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 siempre. Y muy buena pregunta por lo demás. ¿Alguna otra duda? Ver el chat acá, profe, pero van a haber muchos puntos en que se encuentren los rayos. Ahí solo habrá uno, ¿sí? Dibujamos esto, que es el rayo notable que va paralelo, se desvía hacia el foco. El que pasa, bueno, acá dibujaron el del vértice, ¿ya? Yo recién dibujé el que pasaba por el foco, ¿verdad? El que iba por el foco se reflejaba paralelo. Y hay otro más, el que pasa por el centro. El centro está acá. Si lo dibujo, ay, ya, esa sería la referencia, pero fíjese que el rayo que pasa por el centro no se desvía, rebota por donde llegó. Ahora, si proyecto todos los reflejos, todos los rayos se van a intersectar en un punto que es donde se forma la imagen. De hecho, si traza un rayo X cualquiera, que se le ocurrió, no sé, ese, que me quedó chueco, pero quiero usar ese, ya, quiero usar ese. Entonces, usando la ley de reflexión,
ahí tendría que trazar la recta normal y tendría que el rayo rebotaría así, y aún así ese rayo, si lo proyecta, pasa por ese punto donde se encuentran todos los rayos, ¿sí? Como dice usted, hay muchos rayos que uno puede dibujar, infinitos, literal, infinitos, son infinitos. Pero ¿cuáles vamos a usar? Los rayos notables, porque son más fáciles, ¿sí? No necesitamos compás, nada. Solo necesitamos tener claro dónde está el centro, dónde está el foco, y ya está. Entonces, los rayos notables nos simplifican la vida, ¿sí? Por eso dibujamos dos, paralelo foco, foco paralelo. Y si se quiere asegurar, bueno, dibuja un tercer rayo, el que pasa por el centro, no se desvía, ¿sí? Entonces, como muy bien dice Mauda, hay muchos rayos, pero todos esos rayos se van a encontrar en un solo punto, ¿sí? Ahora, si yo busco dónde se forma esta parte de la imagen, o sea, del objeto, voy a encontrar que está por acá, ¿sí? Pero ¿qué me conviene hacer? Me conviene buscar dónde está el punto más alto de mi objeto, porque así de una voy a saber cuál va a ser el tamaño de mi imagen, ¿sí? Entonces, siempre quiero hacer el menor trabajo posible y quiero simplificarme la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar los rayos notables partiendo desde el punto más alto para saber si la imagen me queda más chica, más grande o igual. Y vamos a usar 2 o 3 rayos notables si quiere verificar, ¿sí? Pero esto es para simplificar la vida. Entonces, resumen hasta ahora. En los espejos planos, las imágenes siempre son igual tamaño, virtuales, derechas. En los espejos convexos nos gusta porque la imagen es siempre igual. Recuerde el ejemplo del espejo de la farmacia, del espejo que todos se roban en las micros, del espejo retrovisor. ¿Qué gracia tienen esos objetos? Que la imagen se ve más chiquitita, o sea, la imagen es de menor tamaño. La imagen es virtual. Y además, la imagen es derecha, ¿sí? No me conviene ir conduciendo y ver por el espejo retrovisor que está todo de cabeza, no, porque confunde. Entonces, siempre en el espejo convexo, la imagen va a ser derecha. Y como mencionó por ahí Martín, eso de invertir, sí invierte el lado también, al igual que en un espejo plano, ¿sí? Se invierte el lado. Pero para efectos prácticos de la PTU, nos importa saber si queda derecha o de cabeza. ¿Ya? Entonces, para definir si es derecha o invertida, pregúntese siempre, ¿queda de cabeza? Si la respuesta es sí, es invertida. Si no queda de cabeza, es derecha. ¿Sí? Sigamos. Ahora, en el espejo cóncavo, este es como el más complicado. Ok, son las 7:23, así que apretemos el acelerador. Sí, en los espejos cóncavos depende de dónde se forma, o sea, de dónde se ubica el objeto, depende de eso, el dónde se forma la imagen, ¿sí? Si cambio la posición del objeto, va a cambiar la posición o las características, mejor dicho, de la imagen, ¿sí? Entonces, veamos los diferentes casos. El primer caso es cuando el objeto se encuentra más atrás del centro de curvatura, o sea, entre el centro y el infinito, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de la velita y acá hemos dibujado dos rayos notables. El que pasa, o sea, el que va paralelo, rebota. ¿Y cómo se refleja? Bueno, pasando por el foco. Y el que pasa por el foco se refleja paralelo. Sí, recuerda siempre, foco paralelo, paralelo, foco. Y vemos que estos rayos se intersectan acá. Entonces, ¿la imagen es real o virtual? Sería
real, ¿ya? Porque los rayos reflejados se intersectan en un punto. No tuve que proyectarlos. Los rayos notables van, se reflejan y se encuentran en un punto. Entonces es una imagen real. Ahora, ¿es derecha o invertida? Sería invertida. ¿Mayor, menor o igual tamaño? Aquí es más chiquitita, entonces sería de menor tamaño, ¿sí? Y un típico ejemplo acá, no sé si han ido al MIM, si han tenido la oportunidad de ir al MIM, que hay ilusiones ópticas, ¿ya? Que como am, hologramas que les llaman, que en verdad uno ve que hay algo, pero no hay nada, no hay nada. O sea, no hay nada, porque en verdad lo que hay es luz. Ahí los rayos se están intersectando y por eso nosotros vemos como si hubiese una vela acá, ¿ya? Sí, el objeto está acá y la imagen pareciera real, pero uno hace así y no hay nada, ¿sí? Pero en verdad ahí los rayos de luz se están intersectando, ¿sí? Sigamos. El otro caso es cuando el objeto está justo en el centro de curvatura. En este caso, si dibujo los rayos notables, el que va paralelo pasa por el foco, el que pasa por el foco se refleja paralelo. Vemos que los rayos se encuentran aquí, justo aquí, y obtengo una imagen que es real, porque los rayos se intersectan efectivamente ahí, es invertida, está de cabeza, y es de igual tamaño que el objeto. Ya importante acá destacar que la imagen es del mismísimo tamaño que el objeto, ¿ya? Son igualitos, pero uno está de cabeza. El tercer caso es cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, ¿sí? Recuerden que el foco está justo en la mitad entre el centro de curvatura y el vértice. Entonces, cuando el objeto está entre el centro y el foco, de nuevo, dibujamos el que va paralelo, pasa por el foco, el que pasa por el foco se refleja paralelo. Se juntan acá estos rayos. Y la imagen que vemos es más grande, invertida y de mayor tamaño que el objeto. Eso. Y el siguiente caso es cuando el objeto está justo en el foco. Este caso es interesante. Porque, ¿qué se forma? Nada, no se forma nada. Si el objeto está justo en el foco, ahí justo en el foco, pasa que, bueno, este rayo que va paralelo se refleja pasando por el foco y acá, en este caso, por efectos prácticos, hemos dibujado el que pasa por el vértice, se refleja siguiendo la ley de reflexión. Pero también pudimos haber dibujado cualquier otro rayo notable, como por ejemplo el que pasa por el centro. ¿Sí? El que pasa por el centro, ahí, pasa por el centro, rebota con el objeto y se refleja. Y fijémonos, estos rayos no se encuentran. Entonces uno podría decir, maybe la imagen es virtual. Veamos si se encuentran estos rayos, los que proyecto atrás del espejo. Y pasa que tampoco se encuentran, quedan paralelos. Entonces, tampoco hay imagen virtual. Entonces, si el objeto se ubica justo en el foco, no hay imagen, no se forma imagen. Y este es el único caso donde no se forma imagen, ¿sí? Por eso al inicio puse no siempre, que no siempre se forma imagen. Este es el único caso en el cual no se forma imagen, ¿sí? Sigamos. Si el objeto se ubica entre el foco y el vértice del espejo, la imagen que se forma va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto.
¿sí? Si está cerquita acá, trazamos los rayos, el que pasa por el foco se refleja paralelo y el que va paralelo se refleja pasando por el foco. ¿Qué pasa? Estos rayos nunca se encuentran entre sí, pero si dibujamos las proyecciones, como se ve acá en el GIF, vemos que estas proyecciones se encuentran atrás del espejo. Entonces, por eso tenemos que la imagen es virtual. Derecha, está derecha, ¿sí? Porque no está de cabeza. Y se ve más grande, ¿verdad? Es de mayor tamaño que el objeto. Esos serían todos los casos del espejo cóncavo. ¿Sí? Para esta parte, recordar siempre los rayos notables porque le van a simplificar la vida. Pasemos a lentes. Tenemos que distinguir dos tipos de lentes. Bueno, están las lentes convergentes, que su palabra lo dice, converger, convergente. O sea, este es el caso de una lente convergente. Y es como una lupa. Fíjense que es gordita al medio. Si uno se fija en una lupa, se va a dar cuenta que al medio es gordita. Entonces, si es gordita al medio, decimos que es convergente. Y eso hace converger los rayos que llegan a él. La luz converge en un punto que le llamamos foco. ¿Sí? Entonces, la luz viene, llega a esta lente y toda es desviada hacia un punto que le llamamos foco. ¿Sí? Y bueno, también están las lentes divergentes, que la luz viene, llega a esta lente, ¿y qué hace esta lente? La dispersa. Y por eso le llamamos divergente, porque la luz diverge luego de que la atraviesa, ¿sí? Entonces, convergente, que concentra toda la luz en un punto llamado foco. Y divergente, bueno, viene la luz y se dispersa para todos lados, ¿sí? Acuérdese siempre que la lente, ay, que la lente convergente es la lupa. Y usted, cuando era chico, usaba esto, o no sé si hacen eso todavía, ay, soy mala, de quemar hormigas, o mejor cambiemos hormigas por quemar algo. Ya usted pone pasto seco y llega la luz del sol, pasa por la lente y usted, si ubica a determinada distancia la lupa, puede concentrar toda la luz del sol en un solo punto y empezar fuego. Ya se empieza a incinerar lo que usted está ah, apuntando, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la gracia? Usted tiene que ubicar la lupa a determinada distancia. No en cualquier distancia le sirve, porque esa distancia a la cual usted quema las cosas, esa distancia se le llama distancia focal, ¿ya? Y es porque toda la luz llega y se concentra en un punto que le llamamos foco, ¿sí? Oh, muy bien, me alegro que no lo hayan hecho. Pero esa es una aplicación física. Eh, bueno, hay que cortar esa parte. Pero eso, lente convergente, la luz converge al foco. Lente divergente, la luz se dispersa, ¿sí? Ahora, las lentes divergentes son las favoritas. Al menos son mis favoritas porque son igualitas, igualitas al espejo convexo. O sea, la imagen que se forma siempre es igual. Siempre va a ser derecha, virtual y más pequeña que el objeto. ¿Sí? Siempre, siempre va a ser así. Y acá pregunta. Acá está el objeto. Acá está la imagen. ¿Por qué es virtual si se forman en el mismo lado? Ah, recuerden que nunca dijimos, o sea, nunca mencionamos lo del lado. Siempre dijimos, si hay luz ahí, si los rayos se están intersectando ahí, entonces la imagen es real. Si no se están intersectando,
los rayos reales de luz y tenemos que extender las proyecciones, o sea, que proyectar los rayos reflejados, ahí sería imagen virtual. Fíjese que en la lente, la luz, ¿cuál es la gracia de los lentes? ¿Cuál es el fenómeno que prima acá? Es el fenómeno de la difracción. O sea, en la lente, la luz viene y atraviesa la lente, ¿sí? Si no, yo no podría ver. Yo veo y estos lentes me sirven gracias a que las lentes, la gracia que tienen es que prima eh, la transmisión, o sea, la difracción, ¿sí? O sea, la luz llega, atraviesa mi lente y llega a mis ojos, ¿sí? Y así con cualquier lente, la luz pasa por acá, llega a la lente y pasa para el otro lado. Y como esta lente es divergente, diverge, o sea, el que va paralelo se va a, oh, se va a esparcir esto. ¿Y en qué dirección? Como si pasara por el foco. Recuerde, paralelo, foco, foco paralelo. Eso nada más, ¿sí? Entonces, viene paralelo, se desvía hacia el foco o como si viniera del foco. Si pasa por el centro de curvatura, no le pasa nada, ¿sí? Y lo mismo, si pasa por el foco, se desvía paralelo. Ahora, estos rayos no se intersectan acá, pero si yo proyecto la luz que pasa para el otro lado, es como si la luz viniera de ahí. Pero yo les pregunto, ¿los rayos se intersectaron ahí? No, no hay luz real intersectándose ahí. La luz viene de acá, atraviesa la lente y pasa para acá. Entonces, por eso la imagen es virtual, ¿sí? Ah, acá es para fines científicos, sí, claramente. Y buen aporte de Aurora. Las personas con miopía tienen que usar lentes divergentes. Sí, sí. Esta lente es divergente. Yo tengo miopía. Entonces, sí, como bien dice su compañera, las lentes se usan para corregir los defectos de la visión. ¿Ya? Ya vamos a profundizar en eso. Sí, pero la gracia y la lente favorita es las divergentes, porque la imagen es siempre igual, derecha, virtual y más pequeña. Igual que en el espejo convexo, ¿ya? El espejo convexo, o sea, el espejo retrovisor, el espejo de la farmacia, crea una imagen igualita a las lentes divergentes. Entonces, no se tiene que aprender tanto, tiene que aprenderse a las lentes divergentes son como los espejos convexos. O sea, la imagen siempre es más chica, derecha y virtual. Y listo, ya se aprendió lentes divergentes. Ahora, las lentes convergentes son como los espejos cóncavos. O sea, depende de dónde ubica el objeto. Y dónde, o sea, ¿y cómo va a ser la imagen dependiendo de dónde ubica el objeto? Bueno, es igualito al espejo cóncavo, ¿ya? O sea, si ubica el objeto bien lejos, o sea, desde una distancia de 2 veces el foco hacia el infinito, la imagen va a ser más chiquitita, invertida y real. Si ubica la imagen en el doble del foco, la imagen va a ser de igual tamaño, invertida y real. Si la ubica entre el foco y 2 veces el foco, va a ser más grande. Si la ubica entre el foco y la lente, o sea, si la ubica justo en el foco, no va a haber nada, no va a haber imagen. Y si la ubica cerquita, cerquita, va a haber, perdón, va a haber una imagen más grande, derecha,
y virtual, ¿sí? Ya, porque la luz viene para acá, no se junta acá. Tengo que extender los rayos que pasan al otro lado y ahí encuentro la imagen, ¿sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre acá? Si usted usa una lupita, ¿han usado una lupa? Así, esa que se usa para ver cositas chiquititas. Si uno usa una lupa, uno acerca la lupa al objeto. No anda así usando la lupa. Bueno, algunos sí la usan así y es interesante, pero no me sirve para lo que quiero usar la lupa, que es para ver los objetos pequeñitos más grandes. Si quiero ver los objetos pequeñitos más grandes, ¿qué hago? El objeto pequeñito lo pongo bien cerquita de la lupa y así yo lo puedo ver más grande, ¿sí? Ese ejemplo, el de la lupa, viendo un objeto pequeñito, un insecto, ya en vez de quemar hormigas, ahora las vamos a mirar, ya, solo mirar. Si queremos mirar las hormigas, contemplarlas, vamos a ubicar la lupa cerquita de las hormigas y así las vamos a ver más grandes, ¿sí? Entonces, recuerde siempre, como la lupa es una lente convergente y ubica a la hormiguita cerquita para verla más grande, bueno, en el caso de la lente convergente, si el objeto está cerquita de la lente, el objeto se ve más grande, derecho, pero es virtual, porque lo veo al otro lado, ¿sí? Eso respecto de lentes. Leeré el chat rápidamente porque ya estamos casi en la hora. Mis lentes tienen un lado cóncavo y un lado convexo. Oh, bueno, ese tipo de lentes no entran en la PTU, ¿ya? Pero hay distintas combinaciones. Hay unos lentes plano con un lado cóncavo o plano con un lado convexo, las combinaciones que a usted se le ocurra, ¿sí? Entonces, rápidamente veamos lo de la visión y los defectos de la visión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una lente convergente que se llama cristalino y es flexible. Modifica su forma y nos permite enfocar objetos cercanos o lejanos. Entonces, si yo quiero ver algo lejano, el foco cambia. Entonces, por eso veo borroso. Estoy como mirando al vacío. Si veo algo lejano, lo que está acá lo voy a ver borroso, porque mi foco está allá. ¿Sí? Mi cristalino ha cambiado para modificar la ubicación del foco. Pero si yo quiero mirar esta cuchara, ya mi cristalino se va a modificar de modo de achicar el foco. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, eso se va cansando y no va funcionando mucho. Entonces, la gente tiene problemas para enfocar y si quieren leer de cerquita, no pueden. Tienen que leer así. ¿Sí? Entonces, eso es porque el cristalino se va cansando. O sea, es como, imagínense un músculo que se contrae, entonces con el tiempo se va desgastando y ya no se puede contraer como antes, ¿sí? Em, bueno, revisemos rápidamente los defectos de la visión. Uno de ellos, el principal, más popular, es la miopía, ¿ya? Una persona miope tiene problemas para ver de lejos. Ve bien de cerca, pero no ve de lejos. Y eso es porque la imagen se forma antes de la retina. Antes, a ver, aquí, esta es la retina, donde se debería formar la imagen, y se forma antes. Y yo creo que se forme después. Entonces, ¿qué hago? Pongo una lente que disperse la luz que llega al cristalino. ¿Y qué lente dispersa? La lente divergente. Entonces pongo una lente divergente si usted tiene miopía, porque la imagen se forma antes de la retina. En cambio, si tiene hipermetropía, la imagen se forma mucho más atrás del cristalino, acá, mucho más atrás. Y yo quiero que se forme antes. Entonces quiero juntar los rayitos de luz. Y si quiero que converjan antes, que se junten antes, ¿qué pongo?
una lente convergente. Entonces, la hipermetropía se corrige con una lente convergente. ¿Sí? Hay personas que tienen astigmatismo, ¿ya? Y aquí esto es totalmente diferente. Esto se corrige con una lente llamada cilíndrica, ¿ya? Y por eso, cuando usted se prueba los lentes de su amigo miope, usted como que, oh, ve raro, ¿cierto? Como que ve todo más grande, no sé, es raro. Pero si se ponen los lentes de su amigo que tiene astigmatismo, es como, wow, 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 porque eso es una lente cilíndrica, ¿ya? No es ni convergente ni divergente, es una lente cilíndrica, ¿sí? En la PTU no entra lente cilíndrica, así que tranquilidad, solo entra convergente y divergente. Hay otros defectos, como el daltonismo, que la gente tiene problemas para distinguir los colores, ¿ya? Eso es porque los conitos que tenemos en nuestro ojo, eh, o sea, sus conitos no funcionan, ¿ya? Si usted no ve un número acá, usted es daltónico. Pero si ve un 57, no es daltónico, ¿ya? Eh, bueno, hay unos lentes para corregir el daltonismo. ¿Pueden creerlo? Yo no sabía. Eh, bueno, pero anyway, eso no es contenido PTU, así que rápidamente porque, ay, nos queda súper poco tiempo. Bueno, las cataratas es otra enfermedad asociada a la visión y es cuando el cristalino va perdiendo la transparencia, ¿sí? O sea, es más la luz que refleja que la que se transmite a través de él. Y eso es un problema porque se va produciendo una pérdida de visión, ¿ya? Y eso no se puede corregir con lentes, porque hay algo que está tapando la luz. Eso se corrige con cirugía, lamentablemente. Y también está el glaucoma, ¿sí? Es el aumento de la presión interna del ojo, ¿ya? Y produce visión de túnel y puede llevar a la ceguera total. Yo tengo antecedentes de glaucoma en mi familia, entonces siempre que voy al oftalmólogo me hacen el examen que mide la presión ocular. Entonces, si algún familiar suyo sufrió de glaucoma, usted se tiene que hacer periódicamente el examen, ¿ya? Porque es una enfermedad grave que puede causar ceguera. Y así que, ojo ahí. Bueno, lo logramos. Hemos visto todo el contenido. Eh, Veamos, hay varios que sí, somos muchos los que tenemos enfermedades a los ojos. Si tengo miopías, astigmatismo y estrabismo, bueno, sí, ahí pasa que primero eh, la imagen se forma antes del cristalino. También su ojo, su, eh, ay, su cristalino tiene cierta curvatura, ¿ya? Entonces su ojo tiene cierta curvatura, entonces, aparte de la curvatura, la imagen se forma antes, entonces por eso usted tiene astigmatismo y miopía, ¿ya? Eso de estrabismo tiene que ver con el enfoque, ¿ya? Que usted quiere enfocar algo y no puede, ¿ya? Entonces, para estrabismo hay ocasiones en las que se corrige haciendo ejercicios, como de ver monitos más cerca, más lejos, tratar de enfocarse, de desenfocar la visión, se corrige con ejercicios, eh, pero a veces ya no se puede corregir, ¿ya? Pero el estrabismo, la mayoría de las veces, se puede corregir con ejercicios, ¿ya? Usted tiene que ir al oftalmólogo y él le va a dar ejercicios como que de ver monitos, como de mirarlo fijo y acercarlo o alejarlo, etcétera, ¿sí? Eso, ya hemos terminado de ver el contenido. Tenemos 2 minutos para que respondan la pregunta de cierre. ¿Qué es la siguiente? La figura, aquí esta figura que ven acá en la PPT, representa la posición de una lente con sus focos F y un objeto. Ya aquí está el objeto, que es esta flechita. Entonces, respecto a esta situación, el observador que está acá, a este lado, verá una imagen A, virtual y de mayor tamaño que el objeto, B, virtual e invertida en relación al objeto,
C, formada en el foco del lado del observador. D, real y del mismo tamaño que el objeto. E, real y de mayor tamaño que el objeto. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? Les voy a dar una pista. Piensen en ejemplos cotidianos. ¿A qué situación cotidiana asociarían esta situación? La lupa, muy bien, Mauda. Bueno, entonces, ya saben que es como una lupa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cómo será la imagen que ve este observador? Dicen, Aurora, de mayor tamaño. Muy bien, ¿ya? En el caso de la lupa, si está bien cerquita, o sea, si el objeto está bien cerquita de la lupa, lo vemos más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la PTU cuando estemos seguros de algo? Descartar lo que sabemos que no es. Entonces, nosotros sabemos que es de mayor tamaño. Entonces, esta dice mayor tamaño, puede ser. Virtual e invertida en relación al objeto, no habla de tamaño, dejémosla ahí. Formada en el foco del lado del observador, no habla de tamaño, dejémosla ahí. Real y del mismo tamaño, no. Sabemos que es más grande. Real y de mayor tamaño que el objeto, dice mayor tamaño del objeto, así que la dejaremos ahí. Ahora, ¿será derecha o invertida? O Mauda dice, no recuerdo si era virtual o real. Eso dejémoslo al final porque suele ser lo más difícil. Derecha, ¿cierto? En una lupita uno ve el objeto o ve la imagen derecha, ¿ya? Entonces, no es invertida. Y dice, formada en el foco del lado del observador. ¿Se forma acá la imagen? No, ¿verdad? Si uno observa un bichito pequeñito en la lupa, se ve más grande. Y lo seguimos viendo al otro lado de la lupa. ¿Sí? Entonces descartamos formada en el foco del lado del observador. Ay, voy a borrar este. Descartamos la C. Ahora, ¿cómo determinamos si la imagen es real o virtual? Esto es lo que trae más dudas o problemas. Entonces, veamos. Tengo el objeto, viene la luz, pasa por la lente. Esta es una lente convergente, o sea, converge la luz en un punto llamado foco. El que va paralelo se desvía hacia el foco. Ay, me quedó medio chueco. Pasa paralelo, se desvía hacia el foco. Y... ay, no hay forma de dibujar líneas acá. Oh, sí, sí. Hold on. Dibujaré líneas. El que va paralelo se desvía hacia el foco. Y el rayo que como que va al foco, así como que va para allá, se desvía paralelo. Acá dibujaré la línea. Oh, hold on. Un momento. Acá. Oh, acá tiene que ser el que como que... Mejor nos pidieron a la... ahí, como que pasa por el foco. Ahí ese se va a desviar paralelo. ¿Sí? Y pregunta, ahí sí quedó bien el dibujo. Pregunta, ¿se intersectan estos rayos?
No, no se intersectan, ¿verdad? Entonces, como no se intersectan, la imagen no es real, es virtual. Porque lo que tengo que hacer para formar la imagen sería esto lo extiendo y este lo extiendo. Se juntan acá. Entonces, la imagen estaría acá. Acá se vería la flechita. Y conecto la flechita con el eje óptico y tengo la imagen que se forma. Entonces, me pregunto, ¿hay rayos reales intersectándose acá? La respuesta es no. Entonces la imagen no es real, es virtual. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería la A, virtual y de mayor tamaño que el objeto. Y con eso cerramos esta clase de espejos y lentes. No sé si hay alguna duda antes de despedirnos. Gracias por la clase, profe. De nada. Anytime. Bueno, eso, chicos, esa sería la clase de lentes y espejos. Ahora tienen recreo. Perdón, me atrasé un poquito. Era media extensa esta clase, pero ya vimos todo el contenido de ondas, así que la próxima semana em, revisaré cómo estamos en el calendario y si tenemos tiempo vamos a hacer un repaso general de ondas, ¿ya? Enfocado en el temario PTU. Eso, y para que resolvamos todas las dudas que puedan tener de la unidad ondas, ¿ya? Así que si se perdió alguna de las clases, venga la próxima semana, perdón, conéctese a la clase de la semana que viene, ¿ya? Eso, bye. De nada, es un gusto hacerles Gracias, clases, profe. disfruto mucho, de nada, ya. Eso, gracias por asistir, es un honor hacerles clase y disfruto mucho, eso. Espero se haya entendido, nos vemos, bye. Vayan a buscar algo rico para comer o tomar, eso. Bye. Y feliz 21 de mayo. Eso. Bye.